we have English translation. Just have to click on the proper channel and on the bottom toolbar. Thank you. Bien. Muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en el día de hoy. Una actividad tremendamente relevante para este proyecto. Y antes de partir con la presentación y darle el paso para la actividad académica, quiero presentar a personas que están liderando estos proyectos desde el BID y OPS. Y quiero primero darle la palabra a Jennifer Nelson, quien es la líder de este proyecto en el BID. Jenny. Muchísimas gracias, Mai, y buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estás conectando. Es un gusto para el banco para acompañar este proyecto tan importante, y yo simplemente quisiera dar como 3 mensajes rapidito antes de que abrimos esta sesión. Primero, este tema de intercambio de datos entre los países a nivel regional fue prioridad para el banco, y por esto la propuesta del bien público regional fue seleccionado entre más de 200 propuestas que recibimos justo en el año 2020, a finales de 2020, y estamos súper orgullosos y satisfechos con los progresos que los países han estado haciendo en este sentido. Gracias a este proyecto y al apoyo también de la OPS y al trabajo de los países y de SENS, por primera vez hemos podido intercambiar datos en salud entre países en un conectathon. Así que primero es un gran honor para estar en este espacio, y vemos que el hecho de poder intercambiar datos para COVID-19 nos están abriendo muchas posibilidades que son importantes para crear una región más resiliente para pandemias futuros y también en nuestra nueva normalidad que comienza desde ahora. Este hecho que estamos aprendiendo tras estos proyectos y estos compromisos entre las organizaciones regionales y con ustedes en los países nos están haciendo que LAC puede ser un líder en este espacio, no solamente haciendo los diferentes estándares internacionales, pero también mostrando que es posible para COVID-19 y más allá. Así que por esto también estamos muy satisfechos, emocionados y orgullosos nuevamente, tanto por los avances, pero también la oportunidad que este presenta. Sería, como último, la importancia de que eso es un reto muy grande que nos presenta el hecho de que estamos intercambiando datos. A veces tenemos retos intercambiando datos en nuestros mismos países, y aquí estamos ahora hablando de intercambiar datos de forma segura entre fronteras, pero es justo combinando esfuerzos desde y combinando conocimiento desde varios tipos de organizaciones. Quiero ayudar a mis colegas en la OPS, con quien trabajamos hombro a hombro por más de 5 años en la agenda de salud digital, agradecerles todo su apoyo, liderazgo en muchos de estos sistemas, por ejemplo, sistemas de vacunación, para que esto puede ser una realidad en nuestra región. También al SENS, para ser una agencia agencia cultura, pero también un socio súper para acompañar un proyecto tan complejo, pero más importante, todos ustedes. Porque sin el compromiso y sin el conocimiento que ustedes tienen de forma individual, pero también de forma colectiva en estos tipos de proyectos, es imposible enfrentar este reto, pero también la oportunidad. Así que, sin más, dar bienvenido a esta charla, y que estamos emocionados en ver si podamos construir una Panamericana de salud digital en nuestra región para seguir intercambiando los datos de salud digital. Un abrazo. Muchas gracias, Jenny, por tus palabras. Es muy emocionante ver cómo hemos avanzado todo este año en este trabajo conjunto, y ahora quiero dejarle la palabra a Miguel Betancourt, asesor de OPS para este proyecto. Miguel. Muchas gracias, Mai. Hola a todos, bienvenidos a este primer seminario de este primer ciclo que se ha diseñado para todos ustedes. Estamos muy contentos porque al final de cuentas lo que estamos trabajando desde EIH
junto con el área de inmunizaciones, es uno de los últimos elementos en sumarse a este gran proyecto del que ya hablaba Jennifer, y que al final de cuentas es una forma de implementar y de hacer real esa famosa promesa de la salud digital. Tenemos una muy ambiciosa agenda digital regional para la salud y digamos, de las pocas cosas que podemos decir que la pandemia nos ha dejado es el que ha catalizado la adopción de tecnologías para la atención de la salud. Y como ya decíamos ahorita, y lo expresaba Jenny, uno de los grandes retos es esta forma de cómo ayudar a la salud transfronteriza, a que junto con las personas puedan viajar los datos de su estado de salud, de su estado de prevención. Entonces, pensamos que aprovechando esta situación adversa que ha sido la pandemia de COVID, que si bien estamos ahorita en un momento de respiro, consideramos que no necesariamente estamos fuera de ella, podemos ir construyendo elementos y construyendo herramientas que a la larga nos van a servir como países y nos van a servir también como región. Ustedes lo saben, parte de lo que estamos trabajando con algunos de los países y para lo cual están invitados todos los demás es a este ejercicio primero de análisis de la madurez de sus plataformas digitales para certificados de vacunación, cosa que ya vamos avanzando y que pensamos que va a ser un producto muy importante tener para esta región una idea bien de cómo estamos ubicados en esas capacidades para ver cómo podemos ayudar a que todos estemos en un mejor nivel en conjunto y por supuesto en lo individual, y posteriormente el ir trabajando para tener, como lo tienen ya otras regiones del mundo, esta forma transparente, segura, pero a la vez sencilla y práctica de intercambiar información sobre datos de salud en general, en este caso específico de vacunación contra COVID. Así que sin más, los dejamos en muy buenas manos. El grupo El CENS, que ustedes ya conocen, es nuestro aliado implementador técnico en esto, junto con muchos otros que estamos en las instituciones y en las organizaciones trabajando de la mano para que esto lo podamos llevar a buen término. Así que gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Y por último, quisiera darle la palabra a la doctora Marta Velandia, del programa de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, vacunas que han sido las protagonistas en este proyecto. Doctora Velandia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este trabajo conjunto que empezamos hoy en el tema de las capacitaciones, del fortalecimiento de todas estas capacidades que necesitamos, que necesitamos mejorar para fortalecer y asegurar el logro de llevar a feliz término este proyecto. Yo quiero probablemente ustedes siempre me han oído hablar de recordarles la importancia de los programas de inmunizaciones en este trabajo. Por supuesto que nosotros estamos esperando que este ejercicio lleve a que la última persona del programa de inmunizaciones le hagamos la vida más fácil. Y esto significa no solamente al trabajador de salud, pero al padre también, porque va a tener un acceso fácil a la información. Entonces, haciendo la información disponible, vamos a lograr empoderar a las personas para que ellos nos pidan que completemos sus esquemas de vacunación, empezando por COVID-19, pero creo que este camino es solamente la puerta de entrada. Aquí vamos a poder fortalecer todos los sistemas de información de inmunizaciones.
vamos a facilitar que los programas de inmunización tengan como les digo, una información accesible a todos para mejorar las coberturas de vacunación. Hoy, COVID-19, pero en un futuro no muy lejano, todos los demás programas todas las demás vacunas del programa. Entonces, esto es clave. Estamos ahora en un momento en que estamos cambiando. Nosotros, gracias a nuestro trabajo, estamos cambiando el paradigma. Y creo que, como lo decía muy bien Miguel, de las cosas que nos trajo la pandemia, ahora nosotros también estamos cambiando paradigmas. Y esto requiere que tengamos mucho esfuerzo, que tengamos que poner toda nuestra energía, que tengamos que poner todo de nuestra parte para asegurar que lo que todos queremos, que es que finalmente todas las vacunas lleguen a todos de una manera fácil, de una manera accesible, y todos tengamos acceso a la información, sea una realidad. Entonces, pues agradecerles muchísimo por estar hoy aquí, por formar parte de este increíble trabajo que, como les digo, está cambiando el paradigma de inmunizaciones y el paradigma de la salud en toda la región. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos al cambio. Muchas gracias, doctora Velandia, por sus palabras. Qué lindo ver tanto entusiasmo de estas dos grandes instituciones que están aportando y apoyando en estos proyectos. Y yo, antes de dar la palabra a nuestros que van a hacer el programa de formación, quisiera poner un poquitito de contexto de por qué estamos acá. Y esto es muy relevante porque ustedes ven acá a instituciones tan importantes como el BID y como OPS, y nosotros como el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, que somos el brazo armado, el ejecutante, la Secretaría Técnica, como ustedes quieren llamarlo, y muy agradecidos de la oportunidad que nos han dado como CENS y de, sobre todo, que nos han entregado un proyecto tan relevante. Primero, en el tema de contexto, quisiera mencionar, como ustedes muy bien saben, pero para ir yendo de lo macro a lo micro, que los países han intentado o digamos, han ido tratando de solucionar el problema de la certificación COVID-19 en diferentes marcos de confianza. Tenemos el Smart Health Card, que es principalmente en el hemisferio del norte, Estados Unidos, Canadá. Tenemos el DSC, que es de la Unión Europea, en el cual ya varios países, a propósito del proyecto del bien público regional, han, digamos, entrado y han sido capaces de alinearse. Tenemos algunos países con otros temas como el VDOC, etcétera, y otros países que tienen más de un estándar. Es decir, de una u otra forma, los países que hemos intentado evolucionar en este tema han estado adhiriendo a ciertos marcos de confianza. Que los traigan. ¿Se ve? Si pueden apagar los micrófonos, por favor. Ok. Y a propósito, lo que mencionaba antes, es importante entender que aquí existen tres iniciativas que convergen con un solo propósito, de hacer fuerte en intercambio de datos América Latina y el Caribe. Dando un ejemplo de lo que puede ser la región en este ámbito. Y esto es por orden de aparición y no por orden de importancia. El primer proyecto cuyo nombre de fantasía es LACPAS, es el pase de América Latina y el Caribe, que es el proyecto al que hacía mención Jenny, del bien público regional financiado por el BID, que vamos a ver un poquitito más en detalle de qué se trata. El segundo es el proyecto G20 Conectatón de la OMS. Y el tercero, en el cual está representado por Yeli y la doctora Velandia, que es el proyecto de OPS DDCC, que es la
evolución del certificado COVID a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, estos 3 proyectos están colaborando y convergiendo con un solo objetivo, es la fortalecimiento de la región y de los países de la región para que esta región efectivamente pueda interconectar en términos de certificación de COVID como caso de uso, pero después, como decía la doctora Velandia, esperamos de que esto aborde otras vacunas y otros datos de salud. Les voy a hablar en una lámina sobre cada proyecto para que entendamos de su convergencia, y estos son proyectos que no compiten entre sí, sino que van aportando en diferentes etapas para que todos nuestros países lleguen a esta madurez de la certificación digital COVID con los más altos estándares mundiales. El primero, que es el proyecto del BID, es importante recalcar y resaltar de que está bajo la tutela o bajo el paraguas de RACSEL, que es esta red americana de cooperación sobre salud electrónica en que gran parte de los países que están representados hoy en esta actividad pertenecen. Y esto está apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un mecanismo de cooperación técnica horizontal y sistemática. Y esto es importante porque es una organización, una red que está al servicio de los países. Y es muy importante que mientras más países puedan estar en esta red, mejor, y como les decía, gran parte de los países que están hoy pertenecen, y este proyecto de LACPAS está bajo la tutela, bajo el paraguas de RACSEL. Este proyecto de LACPAS, Transformación Digital en Salud para mitigar los efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los países en América Latina y el Caribe para enfrentar los efectos del COVID-19 y fortalece el intercambio de datos de salud dentro y entre los países de la región con 3 componentes. El primer componente era el componente de mayores niveles de interoperabilidad para el intercambio de datos clínicos asistenciales, cuyo caso de uso fue vacunación de COVID-19, que terminó con un evento maravilloso fines de mayo, primeros días de junio, con una Conectatón que se hizo presencial acá en Chile, en la cual algunos de los países que están presentes hoy día participaron de ese evento Conectatón. Y esto permitió demostrar que los países son técnicamente capaces de intercambiar sus datos de vacunación COVID-19. El segundo componente, que partió ahora con estos mismos países que hicieron el componente 1, al cual se sumaron otros países, es el intercambio de datos para la vigilancia epidemiológica y la salud pública a nivel nacional y regional, cuyos casos de uso también acaban de ser, definidos por el Comité Directivo Regional. Y el tercero componente es crear lineamientos directrices para el desarrollo sostenible de la telesalud. Es decir, este proyecto, su componente 1 está terminado y parte con el componente 2. El segundo proyecto, que es G20 OMS, es un proyecto al cual está invitando la Organización Mundial de la Salud a que cada país, con su marco de confianza, con la certificación digital que ellos hayan definido, se incorporen, venga con ese, con ese marco de confianza o esa certificación, y puedan ellos, a través de, de sistemas yo no soy técnico en la materia, pero poder efectivamente hacer una conectatón trayendo cada uno su propio marco de confianza. Y esto es relevante, por tanto, los otros proyectos el otro proyecto que voy a presentar es para apoyar a los países a llegar muy bien preparados a este evento de Conectatón de la Organización Mundial de la Salud. Y el tercero, sobre el cual
está definido este programa de capacitación. Es el proyecto OPS-DCC, que es una suerte de continuidad del bien público regional y evolución de los certificados COVID al mundo o a los estándares que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud. Y tiene 4 subcomponentes, que es el primero, el dataset, que bueno, este proyecto tiene como objetivo colaborar en el progreso del estado de desarrollo de madurez respecto de la documentación digital de los certificados COVID a través del desarrollo de habilitantes para la implementación del proceso de certificación digital de vacunas. Y tiene 4 componentes, el dataset, conjunto de datos de acorde a los DDCC, repositorios estandarizados, emisión, la generación de certificados de DCC y, deseable, terminemos con la emisión de certificados con firma PKI. Y este proyecto se sustenta, o lo que estamos ofreciendo a cada país de este proyecto se sustenta en los resultados de la medición de madurez para el certificado COVID-19. Y es lo que mencionaba Miguel al principio, es decir, el proyecto 3 parte con la medición del nivel de madurez para certificados COVID, y de acuerdo a esos hallazgos estamos entregando un programa específico para ese país para poder avanzar en el nivel de madurez y en el desarrollo de las habilitantes para llegar al DDCC. Por lo tanto, es tremendamente importante. Esta ha sido la herramienta de diagnóstico para ofrecer a los países los programas y la carta Gantt para el desarrollo y llegar y mejorar ese nivel de madurez. ¿Qué es lo que está pasando en la región en torno a estos 3 componentes? ¿Cuál es el estatus de cada país en relación con estos componentes de los países de América Latina? Acá estamos viendo un mapa de los países. Esta primera fotografía son los países que están participando del bien público regional. Al día de hoy, que puede que haya partido en el primer componente o se hayan subido en el segundo componente. Y no los voy a mencionar, ustedes se van a reconocer y se pueden ver en el mapa. El segundo, que es el de la OPS-DCC, que es el proyecto que estamos liderando con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos en este momento 8 países que se han subido, son algunos de los que hemos invitado, y luego el G20, que son países que han definido o han expresado su voluntad de participar en la Conectatón del G20. Entonces, si vemos el mapa general, podemos ver que tenemos una gran proporción de los países de América Latina y el Caribe que están participando en uno o más de estos proyectos. Hay un par de países como son Jamaica y Panamá, que si bien es cierto no están participando de hasta ahora, digamos, porque los vamos tan cordialmente invitados, pero tienen algún avance en relación con certificación digital. Por lo tanto, ya tenemos un número no despreciable de países que están trabajando en algunos de estos proyectos. Y lo importante, lo interesante para la región, no es que digamos, yo estoy en uno o estoy en el otro o estoy en los 3. Lo interesante y es la invitación que estamos haciendo, es que efectivamente todos los países se sumen, todos los países que han sido convocados, invitados, se sumen a estos 3 proyectos. Creemos que la convergencia, las capacidades que tienen estos 3 proyectos son de gran beneficio y pueden impactar muy positivamente el desarrollo de cada uno de los países. Dentro del contexto de este proyecto y de esta convergencia es que nace este programa de formación. Este es un programa de formación que parte hoy día,
con interoperabilidad y estándares, que tenemos a cargo al profesor César Galindo, que es el presidente de HL7 Chile y además es asesor senior de SENS, forma parte de nuestro comité académico. La próxima semana, el 18 de octubre, tenemos HL7 Fire y servidores, que va a ser dictado por Alejandro Medina, que es un ingeniero del SENS, que es el único certificado en Chile en HL7 Fire. Después tenemos el 21 de octubre, también la próxima semana, tenemos IPS en acción con el profesor Fernando Portilla, que es Digital Health Senior Advisor del BID, y terminamos con la actividad de OMS DCC, que también va a ser dada por Alejandro Medina, de el SENS. Este ciclo de capacitaciones, este programa de formación, viene a responder para alinear a los países en estos tres proyectos que les mencionaba anteriormente. Están todos cordialmente invitados a todos los proyectos. Si usted está solo en LACPAZ, los invitamos a contactarnos para entrar a OEPS DCC y a conectarse, a entrar, a expresar su voluntad de participar en el G20 OMS. Aquí hemos puesto los correos bien destacados para que tomen nota y se inscriban a participarse, a integrarse a estos proyectos, porque este proyecto no solo va a generar que vuestros países estén mejor formados, sino que son generadores de alianza con el resto de los países en una temática tan sensible como es la transmisión de información. Quiero, antes de terminar, pedirle que las personas que están mencionadas en estos correos se presenten. Ustedes ya conocieron a Miguel Betancourt para que vean quiénes son las caras visibles de la liderazgo de cada uno de los proyectos, porque es de gran interés que todos los países participen de estas tres iniciativas convergentes. Carlos, voy a ir en orden de, no puedo llamar al bprraxel.org, eso es una broma, pero llamo a Carlos Núñez que se presente. La mayoría de ustedes lo conoce, pero Carlos, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Hola Maya, acá estoy. Bueno, mi nombre es Carlos Núñez y tengo el rol de coordinador técnico regional del Bien Público Regional o Proyecto LACPAZ, y por supuesto hacemos extensiva la invitación para participar tanto en Raxel como en LACPAZ. Se pueden comunicar conmigo o a los correos que tenemos ahí de administración de la red Raxel. Hay un par de requerimientos administrativos formales, básicamente una carta, pero como son dos procesos distintos, son dos cartas distintas, pero en el fondo la invitación es a que se sumen. La idea desde Raxel continuar con el proyecto LACPAZ y por supuesto con otros proyectos de interés de la región, y por supuesto postular a otros fondos que nos puedan servir para seguir ejecutando este tipo de iniciativas. Y bueno, aprovecho también de dejarlos invitados a la Conectón G20 con OMS. Ya tenemos algunos países del LACPAZ que se están sumando a esta experiencia. También el contacto lo hacen conmigo, pero yo dejo el link con el equipo técnico de la OMS en este caso para lo que tiene relación con esa iniciativa. Así que también les extiendo la invitación y por supuesto espero saber de ustedes. Gracias, Mike. Muchas gracias, Carlos. Y ahora quiero pedirle a Miguel y a Sonia que prendan sus cámaras, que son las caras visibles del proyecto OPS DCC, Miguel Betancourt por PAJO, y Sonia, que es la líder técnica del proyecto por el SENS, que es el centro ejecutor de este proyecto. Miguel, no te escuchamos. Aquí estoy nuevamente. Pues ya me presenté hace rato, bueno, hablé hace rato, así que aquí estamos a sus órdenes. Y por supuesto también, aunque no lo tenemos aquí como correo electrónico, pero la doctora Marta Velandia del programa de inmunizaciones también es el líder de este proyecto y por supuesto el SENS a través de Sonia. Muchas gracias. A ti, Sonia. Muchas gracias, Maggie. Bueno, mi nombre es Sonia Espinosa. Yo soy líder del área de interoperabilidad en SENS.
lidero el proyecto de OPS de DCC y la invitación, bueno, es redundante, pero está hecha a que participen, nos escriban y principalmente a que completen esa herramienta. Esa herramienta es un muy buen elemento para poder tener una visión general de todo lo que pasa en América Latina y Caribe. Así que, bien, esperando su contacto a aquellos países que aún no estén participando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Sonia, Miguel y Carlos. Sin más, yo he terminado esta presentación de contexto y de invitación masiva. Nos encantaría tenerlos a todos en los 3 proyectos y les dejamos abierta la invitación. Son mínimos los trámites administrativos que hay que hacer para estar arriba e integrarse a participar de esta comunidad que no va a hacer otra cosa que mejorar el acceso a la información a nuestros vecinos, habitantes de nuestra querida región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Ahora dejo al profesor César Galindo, quien va a dar la primera clase. Profesor Galindo. Muchas gracias, May. Bienvenidos todos y todas. Hablo chileno, así que trataré de no hablar tanto chileno, sino que ser más universal, en especial entendiendo que hay traducción. Bueno, en esta hora en realidad vamos a separar. Voy a ir a iniciar la presentación. Debería estarse viendo si alguien me confirma. Súper. Durante esta hora vamos a conversar, hacer una pincelada, una barrida rápida de lo que significa la interoperabilidad y la bajada finalmente a estándares. No es la intención que se crea que la interoperabilidad son los estándares, sino que son parte de la interoperabilidad. Y vamos a cerrar, esto va a durar unos 40 minutos, y vamos a cerrar los últimos 20, en donde el ingeniero Jorge Mancilla va a mostrar casos de uso, casos de éxito o casos de aplicación de los estándares a nivel de nuestro país y de otros países también, para un poco que ustedes vean que esto no solamente es palabras, sino que también es aplicación. Entonces, les doy la bienvenida y comenzamos. Me presento, mi nombre es César Galindo, yo trabajo en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica. Mi especialidad son los estándares de interoperabilidad, la informática en salud. Actualmente me desempeño hasta fin de año como presidente del directorio de HL7 Chile. Como bien dijo May, soy ingeniero SENS, senior del SENS. Y trabajo también para la OPS en el proyecto de ESAVI en inmunización, como consultor en lo que significa guías de implementación para interoperabilidad de ese proyecto en particular. Bien, vamos entonces con los conceptos básicos. Espero que sea dinámico. Si alguien tiene alguna duda la puede escribir. Posiblemente voy a pasar por encima de, digamos, voy a insultar a algunos de ustedes que tal vez manejan estos conceptos, pero la idea es que al final del día de hoy tengamos todos los mismos conceptos, manejemos el mismo lenguaje, y de esa forma podamos partir trabajando todos en conjunto. Uno de los problemas que no solamente se ve a nivel chileno, sino que también se ha visto, y cuando conversamos con los otros países, se ve a nivel latinoamericano. En Chile se vio bastante manifiesto porque iniciamos una corrida de digitalizar salud el año 2004, que se manifestó fuertemente el 2008. Otros países latinoamericanos han hecho lo mismo. También han iniciado una fuerte implementación de sistemas que permiten integrar, que permiten guardar información. Sin embargo, en la medida que pasó el tiempo, se nos olvidó que guardar la información, registrar la información en salud y guardarla no es suficiente, porque el objetivo de poder contar con información es favorecer los procesos. Desde el punto de vista clínico, los procesos asistenciales, desde el punto de vista administrativo y financiero, los procesos de ese tipo que facilitan el acceso de las personas a la salud y de las instituciones a organizarse en salud de manera de poder brindar mejor calidad de atención. Y se nos olvidó, nosotros aquí en Chile y en Latinoamérica ha pasado lo mismo, nos dimos cuenta que hoy día tenemos silos de información, los famosos, que todos lo conversamos, los famosos silos de información, en los cuales tenemos esta guardada, pero esta no se comparte.
Y al no compartirse genera problemas que hoy día visualizamos como una situación que debemos abordar, pero que evidentemente requiere mucho más esfuerzo que solamente pensar en estándares, sino que requiere una estrategia que nos permita avanzar en torno a poder romper las barreras de estos silos y poder compartir efectivamente la información para favorecer la atención de los pacientes y los procesos orientados a la salud. Hasta el año, este es un dibujo muy antiguo, hasta el año 2000 más o menos, 2010, en general a nivel de los estados latinoamericanos, incluso en algunos países del mundo fuera de nuestra región, se pensaba que digitalizar y después producir interoperabilidad se hacía a nivel de los procesos. Y eso fue precisamente lo que nos llevó al problema de los silos. Más que los procesos, el cambio de paradigma a partir de mediados del 2000, inicios del 2010, es pensar para qué nos sirve hacer interoperabilidad, solamente para intercambiar la información o para favorecer procesos que signifiquen la mejora en la calidad asistencial de los sistemas de salud. Y obviamente que esa segunda visión, ese paradigma nuevo, es el que impulsa la forma como hoy día llevamos a cabo estos procesos de integración de información de manera interoperable y cómo planificamos la estrategia que deben seguirse para poder alcanzar esos objetivos. Y el punto clave deja de ser el proceso, sino que pasa a ser el viaje del paciente. Hoy día estamos en una visión paciente-centrista, y ese viaje del paciente se concentra, por supuesto, en favorecer la continuidad asistencial. Y eso es como obvio, lo que pasa es que requiere estado de madurez como para poder pensarlo y desarrollarlo de manera tecnológica. De hecho, el ejemplo más claro es la radiografía. Cuando yo era pequeño, ya hace sus buenos años atrás, cuando yo tenía un accidente y tenía un problema, que sea en un hueso, entre que me llevaban a la asistencia, me sacaban la radiografía, estaba la placa y después tenía un diagnóstico de tratamiento, pasaban varios días. El día de hoy esto es casi inmediato. Y la visión de satisfacción que tienen los pacientes frente a esta concentración de la información que favorece su viaje y por consiguiente la continuidad asistencial, lo hace percibir que los sistemas de salud son muy buenos, o mucho mejores por lo menos. Por lo tanto, el pensar bajo este paradigma nuevo nos impulsa a pensar también que la población va a visualizar en los sistemas de salud mucho más virtuosos de lo que hoy día lo ven. Luego, la interoperabilidad ataca en esta dirección el día de hoy. Y eso es lo que vamos a revisar teóricamente el día de hoy y con algunos ejemplos. Tenemos un segundo elemento a considerar, que es un elemento que bastante cuestionado en muchos ámbitos, en la industria de repente, incluso en algunos estados, que es qué pasa con el dato. Todos sabemos que el dato es un activo hoy día. De hecho, la razón por la cual se insta a que las organizaciones en general, no solamente las de salud, hagan modelos de gobernanza del dato o apliquen gobernanza de datos, es porque el dato hoy día es un activo tremendamente valioso. Y en salud es mucho más valioso aún. De hecho, esa es la razón por la cual los sistemas de salud, los hospitales, los servicios de salud, son continuamente atacados por ransom software, ¿no es cierto?, o piratas por el objetivo de poder capturar información porque tiene características de sensible. Y por lo tanto, el pensar en el dato como un activo es razonable el día de hoy. Sin embargo, aquí se le agrega una palabra adicional, y es que los datos no son solamente un activo como dato, sino que también lo son cuando se comparten. Y aquí podemos filosofar un montón de horas respecto a esto, es una discusión muy rica. Sin embargo, hay una máxima que resume esto, que indica que para la industria o para los que manejan información, para los prestadores, es mucho mejor tener muy poco de todo que tener todo de casi nada. Y por lo tanto, al compartir la información genera un círculo virtuoso, tanto para los que usan los sistemas de salud, para aquellos que con la información pueden nutrir sus sistemas con mejores prestaciones, mejores servicios y por consiguiente percibir un retorno mucho mejor. Los datos compartidos son un activo y hay que ver la forma como esto se logra llevar a cabo con el objetivo de verdad poder demostrarlo. Hay ejemplos, los voy a ver al final, como los de Canadá o los de Australia, los cuales ellos ya han logrado cuantificar qué es lo que ha significado para el país el lograr compartir los datos. Bien, entonces, claramente, bajo las dos diapositivas que ya hemos mostrado, tenemos un problema hoy día, es que la información en los procesos asistenciales no se comparte y por consiguiente los procesos asistenciales desde el punto de vista de los pacientes no son continuos o no son todo lo continuos que uno quisiera que fueran. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 es que el dato se debería compartir porque eso produce beneficios.
Y entonces entra la definición que uno siempre entra a cuestionar cuando la está observando. La primera es la definición de integración y la segunda es la definición de interoperabilidad. A mí me costó aproximadamente 15 años decir bien esa palabra, así que hay que repetirla muchas veces para que esta palabra fluya de manera adecuada, la interoperabilidad. En inglés es más fácil decirlo. Cuando hablamos de integración tenemos siempre dos dimensiones. La primera es la integración de los sistemas informáticos, que fue el paradigma bajo el cual los países lucharon en la década del 70, el tratar de tener todos los sistemas integrados en uno solo. Y eso lamentablemente es ilusorio, más aún en salud, porque todos sabemos muy bien que la dinámica de cómo se hace salud insta a que estos sistemas sean dinámicos. Los modelos de salud son dinámicos en el tiempo. Y por consiguiente, si tenemos un único sistema informático, tiene que ser tan dinámico como la salud, y eso es absolutamente imposible. Jamás podremos integrar todos los eventuales sistemas que van a surgir hoy día y en el tiempo en salud. Así que eso es ilusorio. Los sistemas son homogéneos por naturaleza y siempre lo van a hacer. Y luego, si los sistemas son homogéneos, lo que hay que apuntar entonces no es a integrar los sistemas, sino que a integrar la data. Y por consiguiente, lo que uno busca es mecánicas para que los sistemas entre ellos puedan conversar. Y eso se denomina interoperabilidad, que la definición así más ortodoxa es decir, capacidad de compartir la información entre sistemas heterogéneos, o entre uno o más sistemas. Pero aparte de eso, en salud tenemos un segundo problema que lo vamos a revisar acá. Es que no me sirve solamente de la data. En salud, a mí la data me sirve como un elemento adicional. Yo en salud lo que quiero no es data en realidad. Lo que yo deseo es información. Lo que yo deseo es conocimiento. La data compone esa información, compone ese conocimiento. Y por lo tanto, lo que buscamos en salud va mucho más allá que mecánicas que me permitan que entre un sistema y otro se pueda compartir la información de manera simple. Sino que lo que andamos buscando es que esta información se puede usar. Se puede usar sin producir errores. Y ahí entra la segunda palabra que acompaña interoperabilidad en salud, que es interoperabilidad semántica. Integrar entonces, dado la no homogeneidad de los sistemas de información, es imposible, pero interoperar es posible, pero no es simple. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, porque solemos confundir el camino. Si queremos enfocarnos a la definición de interoperabilidad, por ahí hay una pregunta respecto a la presentación. Yo la presentación se la entregué a Carlos, pero no hay ningún problema en que se comparta, por lo menos de mi parte. No sé ahí qué piensa más ahí Carlos, pero de mi parte la presentación está disponible 100%. La tiene Carlos en todo caso. Él es el vínculo. Respecto a interoperabilidad, hay un montón de definiciones, pero uno puede resumir la interoperabilidad en 4 trozos. A nosotros nos van a importar el segundo y el tercero del dibujito que ustedes ven a su derecha. La interoperabilidad no es algo nuevo, existe hace mucho tiempo. De hecho, cuando nosotros navegamos por la Internet, en alguna medida hacemos interoperabilidad. Nosotros podemos descargar un sitio web o visualizar un sitio web en cualquier browser. Va a funcionar igual. Y eso es porque a nivel de la técnica, a nivel técnico, tecnológico, la interoperabilidad está declarada hace mucho tiempo. Ese es el primer nivel. Damos por hecho que eso existe. Pero luego vienen 2 niveles sobre él, que son la forma como yo puedo encapsular la información para que pueda viajar desde un sistema a otro, de manera de reglas que permitan que lo pueda hacer de un sistema a otro y del mismo sistema a otro sistema distinto, que se denomina interoperabilidad sintáctica, en donde entran ahí los estándares, que son en realidad reglas. Son reglas que me dicen el cómo yo debo encapsular la información para que cuando la envíe, quien recibe la información sepa exactamente dónde está contenida cada dato que yo envíe. Sobre esa está la interoperabilidad por nivel semántico, en el cual, independiente que yo comprenda dónde va el dato en mi cápsula, yo puedo tomar ese dato y yo puedo comprender, sin ninguna ambigüedad. En salud es muy importante no ser ambiguos en el lenguaje. Así que el nivel semántico en salud también nos importa. Son en esos 2 niveles donde nos vamos a entender, a pesar de que también rozamos el nivel organizacional, que es el cómo ordenamos la organización para que existan reglas de intercambio de datos. Y también existen algunas organizaciones que entregan algunas sugerencias de cómo eso se debe articular y cómo se debe interoperar, que es el nivel más alto que lo vamos a ver al final. Entonces, para partir interoperando, en la década del 80, específicamente los norteamericanos, se dieron cuenta de que faltaba una pequeña pieza que era muy importante. Y en esa pieza, lo que sucedía era que cuando teníamos sistemas de información declarados, qué sé yo, un sistema de admisión de urgencia, un sistema de hospitalizado, lo que sea, el desarrollo funcional de ese sistema
no necesariamente era igual en base al desarrollo funcional del mismo sistema hecho por otro desarrollador. Y si los sistemas de por sí funcionalmente son distintos, entonces menos puedo esperar de que las reglas de intercambio de información sean iguales o puedan existir. Luego, antes de ver cómo se comunica la información, hubo que hacer un trabajo en normalizar la forma como funcionalmente los sistemas debían ser. Este trabajo se demoró un par de años, se trabajó junto a HL7 Internacional, y HL7 Internacional, dentro de su suite de estándares, desarrolló una suite de estándares relacionados con sistemas de información y sus modelos funcionales. Lo que ustedes ven hoy día, ahora en este momento en la pantalla, es precisamente el desarrollo de ese modelo funcional, que indica qué funciones debe tener cualquier tipo de sistema informático en salud, de manera de normalizar en base las mínimas funciones que un mismo tipo de sistema debe tener. Y esto permite generar un círculo virtuoso, porque en definitiva, cuando yo desarrollo un sistema, si yo cumplo con las funciones mínimas que el modelo dice que mi sistema debe tener, puedo ofrecerlo a ciencia cierta sabiendo que cumple con esas funciones. Y quien lo compra sabe también que el sistema cumple con esas funciones. Tenemos en Latinoamérica todavía una deuda pendiente, con el censo lo hemos hablado harto, cuando me pongo el sombrero de HL7 Chile también lo hemos conversado harto, se ha conversado harto con Argentina, en el sentido de poder tomar este modelo funcional y llevarlo a la práctica en Chile o en Latinoamérica, poder traducirlo, los argentinos han avanzado en eso, de manera tal de poder también normalizar la forma como son los sistemas informáticos y la forma como estos se pueden ofrecer. Hecho ese punto, entonces, ahí tenemos el tema de los perfiles. Hecho ese punto, entonces el segundo paso del modelo funcional es decir, ok, de las 60 y tantas o 1000 y tantas funciones que un sistema informático de salud puede tener, si usted quiere desarrollar un sistema de admisión, las funciones mínimas exigidas de ese universo son estas 10, 15 o 20, generando perfiles para cada sistema de información. Hecho eso, entonces, no hay ninguna excusa o no había ninguna excusa para que ahora sí los sistemas o los creadores de estándares se pusieran a conversar respecto a qué estándares debían existir para intercambiar la información, porque ya en base los sistemas informáticos estaban normalizados en sus funcionalidades. Ese fue el primer paso. El primer modelo funcional de HL7 apareció en el año 2004. Salió una segunda versión el año 2008, y el año 2014 es la última versión, que fue la que apareció en la diapositiva anterior, donde están escritas las funciones por categoría. Entonces, cuando empezamos a hablar de cómo transamos información, suponiendo que los sistemas son homogéneos, entonces parte el segundo problema, es cómo debemos intercambiar esa información. Y entonces nos encontramos con el paradigma de cómo la expresamos. Aquí lo que está puesto en la diapositiva es una fotografía de una escena del Dr. House. Yo creo que por lo menos la mayoría de aquí ha visto algún momento el Dr. House. Cuando uno miraba la pizarra del Dr. House, era imposible entender lo que estaba ahí. El único capaz de entender lo que estaba en esa pizarra era él. El único capaz de desarrollar conclusiones clínicas, o sea, de tomar esos datos y llevarlos a información y conocimiento, era él. Y por lo tanto, el Dr. House en su pizarra era lo menos interoperable que puede haber en el mundo. No queremos Dr. House como modelo para mostrar datos. Lo que queremos es un Dr. House que con la información que le entregamos pueda sacar conclusiones técnicas. Así que lo que nos sirve, en definitiva, no es solamente transportar datos, sino que lo que nos sirve es poder intercambiar esos datos y aprovechar la información. O sea, lo que queremos nosotros es capacidad de que dos o más sistemas intercambien la información de manera de que esa información que están recibiendo la puedan almacenar, la puedan procesar y la puedan comprender sin ninguna ambigüedad. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando alguien expresa información que la va a guardar en un sistema informático, un registro clínico electrónico, cuando un tercero lee esa información, rescata esa información, al computarla y mostrarle el texto que esa información quería indicar, la persona que la lea entienda exactamente lo mismo que aquella que la expresó cuando la guardó en el registro clínico. Esa no ambigüedad es súper importante porque la ambigüedad en salud, en definitiva, puede producir daño a los pacientes o muerte de los pacientes. Y me faltó aquí una última parte en la definición, ahora que me doy cuenta, y es generar conocimiento. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Y esa definición tiene un nombre en salud,
que es un nombre precioso, es un nombre sumamente virtuoso. A mí me encanta, decirlo me encanta. Esa definición es la de interoperabilidad semántica evolutiva. ¿Y por qué es evolutiva? Porque la forma como tenemos que expresar la información para que pueda ser altamente procesada y por consiguiente lleve conocimiento o genere conocimiento y al mismo tiempo no genere ambigüedades, es avanzar en torno a codificarla. Y eso requiere estado de madurez y requiere un montón de elementos adicionales. Bien, voy a hacer un resumen hasta lo que hemos hablado, de lo que hemos hablado hasta ahora, para poder ilustrar de manera un poco más centrada en un caso un poco más realista. Lamento el dibujo horrible que tengo acá. Para mí está precioso, pero yo sé que está feo, pero creo que ilustra suficientemente bien. Tenemos datos, en definitiva. Esos datos comúnmente se almacenan en registros clínicos electrónicos. Ahí sí. La idea es que esos registros clínicos electrónicos puedan compartir la información. Eso quiere decir que puedan ser leídos los registros de pacientes en otros registros clínicos electrónicos, ya sea a nivel regional o a nivel internacional. Esa es un poco la idea, eso es lo que estamos buscando. De manera tal que si un paciente se desplaza, la información pueda ser recogida en la medida que él se va desplazando y no que el paciente lleve su información a cuestas en legajos, en papeles, en lo que sea. Así que lo que estamos buscando es que el dato sea compartido entre diferentes registros clínicos electrónicos. Aunque en realidad la definición hoy día cambia. Ya no queremos compartir la información. Lo que queremos es disponibilizarla. Porque eso suena además sumamente democrático, suena bonito. Y me encanta la palabra dato disponibilizado. Y es que yo en realidad no te voy a prestar la información. Yo no te la voy a compartir. La forma de ver las cosas es, ahí está la información. Si tienes derecho a ella, puedes verla. El estándar FHIR, que es el que se ha promulgado en los últimos años en la OPS, el que ha usado la OPS y el que está usándose en los proyectos que estamos conversando nosotros el día de hoy, los que mostró May, precisamente apunta a este último elemento, que es no a compartir el dato, sino que dejarlo disponible para que tú lo accedas cuando lo requieras, donde lo requieras, si es que tiene los permisos correspondientes. Disponibilizado el dato, entonces, ¿cómo se hace? Tenemos que interoperar. Difícil palabra. Y para interoperar, que es lo que recién vimos, tenemos dos dimensiones en salud. La dimensión sintáctica, que es la cápsula, como el capsulo, las reglas que tengo ahí para guardar los datos y que se puedan transportar, y la semántica, que es poder aprovechar la información que va dentro de esas cápsulas o reglas que me da la interoperabilidad sintáctica. Pero para alcanzar interoperabilidad semántica y sintáctica, requiero levantar algunos pilares tecnológicos. Y esos pilares tecnológicos son complejos de levantar. Y solamente se levantan si es que los países, las organizaciones, desarrollan transformación digital. Aquí está el ejemplo de lo que yo les digo. Si uno piensa en que para poder desarrollar proyectos exitosos de interoperabilidad hay que definir solamente los estándares sintácticos y semánticos, está sumamente equivocado. Se necesita antes una base tecnológica que según algunos autores está compuesta de 10 pilares, yo aquí puse 5. Sin estos pilares, independiente de que elijamos el mejor estándar y el mejor proyecto y los mejores desarrolladores, el proyecto queda cojo, se cae. Así que interoperar es mucho más allá que elegir un estándar y modelar datos. Es desarrollar una estrategia que nos permita contar con basales sobre los cuales podemos montar proyectos exitosos. Mientras más pilares de estos existen, disponibles, entonces mayor es la facilidad de tener proyectos de interoperabilidad exitosos. ¿Quiénes son los responsables de levantar estos pilares estratégicos? Bueno, a nivel país, por supuesto que tienen que ser el Estado, pero para eso se requiere, obviamente, iniciar un proceso de transformación digital. Solamente los voy a nombrar para no perder tiempo en esto, porque el tiempo es escaso y no es la idea hacerles a ustedes perder más tiempo de que ya tienen disponible para esta actividad. Se requiere identificadores de pacientes. Si yo no identifico a los pacientes, ¿contra quién referencio la información? Se requieren identificadores de prestadores. Si yo no puedo identificar prestadores, no puedo validar lo que estoy haciendo desde el punto de vista clínico. Se colocó objetos, en realidad más que objetos, lo que tenemos que hacer es identificadores de organizaciones. Y esos son pilares tecnológicos, porque yo necesito elementos informáticos sobre los cuales yo puedo hacer las consultas pertinentes para determinar si el paciente que tengo delante es el paciente que dice ser. Si el médico al cual yo le estoy agendando efectivamente es el médico y que está autorizado a hacer algunas actividades clínicas. Necesitamos definir terminologías, el cómo vamos a hablar el lenguaje clínico, y además no ambiguo y altamente computable, y además necesitamos que ese lenguaje terminológico definido esté concentrado tecnológicamente en servicios sobre los cuales yo pueda consultar esas terminologías. Sin esos pilares, hacer interoperabilidad
tiene poco sentido o en realidad conduce a no tener el éxito y el impacto que uno esperaría que se pudiese tener. Estos pilares no están solos, lamentablemente, están inmersos dentro de un proceso de transformación digital. Y es el que ustedes ven acá, que este es un modelo de la OPS, está medio borroso, no se ve muy bien. El Banco Interamericano del Desarrollo también lo ha tomado, también lo ha simplificado, que está bastante más complejizado, voy a pasar muy rápido por él, pero básicamente está compuesto este modelo de transformación digital en 4 piezas, o en 4 bases, que son las que están abajo del techito triangular. Al lado derecho está todo lo que significa el poder manejar la gobernanza y la propiedad nacional. Eso quiere decir partir diciendo cómo voy a gobernar el dato, cuáles son las instituciones o cuál es la institucionalidad que voy a declarar para ordenar este manejo del dato y finalmente llevar todo esto a normativa. El pilar que está al lado izquierdo está relacionado con la gestión del cambio, las personas y la cultura. El cómo yo puedo hacer que la organización involucre en la gestión del cambio o el país involucre en la gestión del cambio a quienes van a participar de estos procesos y finalmente los hagan parte de estos. Y el del medio es el nivel tecnológico, que parte de la infraestructura, en los consultorios, en las postas rurales, en los mismos hospitales, no tenemos computadores, conexión disponible, abastecimiento de energía eléctrica, va a ser difícil que podamos interoperar siquiera. Entonces, hay que partir con tener eso muy solidificado. Sobre eso, la infraestructura, ahí están los terminológicos, los registros clínicos electrónicos, las historias de los pacientes, en fin, y los componentes del dominio de salud, que es la que está arriba, que vendrían a ser los habilitantes para que sobre ellos generemos proyectos de interoperabilidad. Lo que está arriba, entonces, son los proyectos que queremos ejecutar. Si los países, si la región desarrolla esto, que es la transformación digital bien consolidada, entonces no hay que inventar la rueda. Lo que hay que hacer a partir de ahí es dedicarse a los proyectos y solamente modificar estos elementos cuando sean pertinentes. Entonces, favorece mucho más el proceso. Bien, volvamos entonces a la interoperabilidad, volvamos al Dr. House. Una cosa, como recién conversábamos, es poder transportar la información, y otra cosa es poder comprender esa información que al ser transportada yo quiero leer. Y para eso tenemos un problema, que es el problema del lenguaje. Afortunadamente, la interoperabilidad semántica, el problema del lenguaje ha sido resuelto. Eso se denomina agregación del conocimiento. Eso quiere decir que desde el punto de vista simple, nosotros hablamos, los médicos hablan con los pacientes y nosotros hablamos entre nosotros como pacientes, el lenguaje natural. El cómo el lenguaje natural lo llevamos al lenguaje estructurado, palabras claves, y después bajo una cadena de agregación de conocimiento, podemos llevarlo a códigos, es un proceso que está hecho. Y los estándares de interoperabilidad, además, son muy buenos, especialmente FAIR, en poder llevar terminologías adentro de la cápsula de información. Hay de todo. Esta es una parte compleja. Y para poder avanzar en interoperabilidad hay que entender muy bien lo que significa este elemento del lenguaje, de la interoperabilidad semántica, y cómo desde el lenguaje natural podemos finalmente llegar a expresar la información en códigos que son altamente computables, favoreciendo obviamente todo lo que significan los procesos de salud. Hay algunos estándares que son clásicos en interoperabilidad semántica, que están a niveles distintos. El más clásico que todos hablan es SNOMED, que está hecho para registro clínico electrónico, pero que tiene el problema de que SNOMED no es una terminología de salida. Yo en realidad no debiera, así derechamente, usar SNOMED para guardar códigos y después interoperarlos, porque SNOMED es una terminología de referencia, para eso se requieren vocablos de salida. Sí es un vocablo de salida que promueve la Organización Mundial de la Salud, pero tiene el problema de que se usa para motivos estadísticos. O sea, cada cosa en su lugar. Ya, hay que trabajar, hay que comprender el tema terminológico, pero que se entienda que para cada nivel de agregación del conocimiento que nos lleve finalmente a guardar información codificada en los registros clínicos electrónicos, existen las herramientas y existen los estándares. Importante contar con SNOMED en todo caso. Y con otras más. En inmunización se ocupa mucho MEDRA, por ejemplo, para todo lo que es vacuna y otro tipo de elementos más. Les dejo aquí en la presentación un par de links para que ustedes puedan, le puse de tarea para la casa, lectura para la casa, cuando estén aburridos, el día domingo en la mañana, entonces ustedes pueden pinchar acá y les va a mostrar las diferencias o cómo es la interoperabilidad semántica, estos sistemas de codificación y la diferencia entre ellos, porque la gente suele confundir que SIE compite con SNOMED. No, no compiten, tienen ámbitos distintos. ¿Ya? Y funcionan de manera distinta, se aplican en cosas distintas. Aquí hay un par de links que les dejo para que ustedes puedan ahí entretenerse comprendiendo bien eso que está ahí. El otro estándar, que este sí es un vocablo controlado, es un vocablo de salida que les quería mencionar, era el LOINC.
LOINC se ocupa fuertemente para todo lo que significa descripción de exámenes de laboratorio. Está hecho para eso, funciona muy bien. ¿Y cómo lo hace? De manera muy sencilla. El código lo compone en base a cómo se ejecuta el examen. En definitiva, describe el analito, la propiedad del analito, el tiempo que demoran en ejecutarse el examen, de dónde viene ese analito, cuál es el espécimen. Si, por ejemplo, el analito es el glóbulo blanco, o aquí en este caso aparece ahí, el leucocito, ¿no es cierto? Entonces, ¿el leucocito de dónde viene? Puede venir de la sangre o puede venir del líquido encefalorraquídeo. Entonces, está todo eso especificado, la escala que voy a medir, cantidad, qué sé yo, tiempo, lo que sea, y el método que se ocupa. Si uno junta todas estas cosas en este mismo orden, te entrega la descripción del examen y se le asigna un código LOINC. Para los que saben laboratorio, lo entenderán. Para los que no sabemos laboratorio, es súper complejo de entender. Pero en realidad, el estándar para laboratorio es LOINC, desde el punto de vista de la interoperabilidad semántica. También aquí les dejo un par de vínculos. Ustedes pueden acceder a la página de LOINC, que tiene cursos gratuitos para que los puedan descargar. Y hay un buscador de LOINC, súper interesante, pero tienen que registrarse, pero es gratis, no hay que pagar, en el cual pueden buscar términos de LOINC y sus códigos. Entremos ya sabiendo que tenemos que transportar información y que esa información tenemos que entenderla y entenderla bien. Y lo que es más crítico todavía, no solamente hay que entenderla, sino que hay que entenderla exactamente como me la quisieron decir. Y además, componer con ella, con esa data, información y conocimiento, nos falta la segunda patita. Es cómo transportamos ese set de información que queremos intercambiar, en donde además identifiquemos las terminologías que estamos ocupando. Y para eso están los estándares sintácticos, que son las cápsulas que transportan la información, en donde entran estándares como, por ejemplo, los de HL7. Yo coloqué aquí arriba una máxima que está considerada dentro de la misión de HL7 Internacional, y la coloco no porque yo me abandere con HL7, sino que la coloco porque de verdad la encuentro extremadamente virtuosa, la encuentro preciosa. Yo de hecho me emociono cuando leo esta definición, abrazo a mi hijo cuando leo esta definición. Y la definición es la siguiente: la información en salud tiene que estar donde sea necesaria, cuando sea necesaria, y la información que sea necesaria de forma utilizable. Eso es lo que buscan estos estándares, eso es lo que busca HL7. Donde sea, cuando sea, la que sea y la que se pueda utilizar. Si tengo eso, entonces tengo una cadena virtuosa de información que permite que quien atienda a un paciente, independiente de la condición, la circunstancia y el lugar, pueda aprovechar esa información. Y esa es una máxima de HL7, pero yo creo que es entendible y aceptable por cada uno de nosotros. HL7 Internacional, como organización, tiene un montón de estándares, y dentro de esos estándares hay grupos de ellos. ¿Ya? El grupo, son muchos, ustedes se dan cuenta. El grupo que más nos interesa es el grupo de los estándares primarios, que son CDA, CKU, B2 y FHIR, que son los que están acá. Cada uno de ellos tiene su historia. Cuando uno dice, no, que FHIR es el mejor, es que es trampa esa definición, es una descripción tramposa, porque FHIR es el último, está orientado a las últimas estructuras o arquitecturas de comunicación, que son las que ocupa la web. Entonces, obviamente que los otros estándares son más viejitos, son más antiguos, y tienen, por supuesto, hoy día más trancas para poder funcionar bien, pero por lo menos B2, por ejemplo, es un estándar muy usable, muy práctico, pero que hoy día, obviamente, cada uno de ellos queda reemplazado por FHIR. Aquí está un poco la historia. HL7 trabaja desde el año 87 y FHIR nace el año 2011, ya cumplió 10 años, y la versión, el release 5, casi normativo, va a estar disponible el próximo año. Muy compatible con versión 4. Solamente a modo de repaso rápido, el B2, que es este de acá, es un sistema de mensajería, donde cuando se genera un evento, ese evento se notifica mediante un mensaje, de manera tal que se pueden conectar o conversar esos mensajes o esos eventos en los sistemas de información. Y era sumamente computable. Ustedes se dan cuenta, están hechos para que no lo lea el ser humano, están hechos para que lo lean los sistemas. De hecho, B2 está hecho para que se puedan comunicar sistemas y no personas. Apareció B3 para que entre la parte legible. Pero B3, este está simplificado, es súper complejo. Esto es B3, en definitiva. Es un modelo de datos semántico, computable, extremadamente complejo, y como era complejo, por supuesto, costó mucho que penetrara. Como tuvo complejidades para entrar, entonces se buscó la forma de utilizarlo, y su mejor utilización fue en documentos clínicos, y ahí nace el estándar CDR2, que es mucho más ordenado. Este es el modelo
proveniente del otro modelo de B3, de CDR2, pero que simplificado es esto que ustedes ven acá. Es una estructura de un documento escrito, pero llevado a un formato computable, en el cual tengo una cabecera que describe el contexto clínico, en el cual se desarrolló el evento sobre el cual notifico este documento, y tiene un cuerpo que tiene la información clínica, que puede ser en texto libre o puede ser altamente computable, por codificación semántica. Así que cumple con todas las condiciones, es un muy buen estándar, pero tiene el problema de que es absolutamente difícil de implementar. Hay aquí decía algunos ejemplos de que se ha implementado bien, como por ejemplo en Latinoamérica, el caso de Uruguay. Y finalmente viene Fire, que toma todo lo anterior y trata de condensarlo en este estándar. O sea, funciona muy bien para mensajes y funciona bastante bien hoy día para documentos clínicos. Aparte, ocupa tecnología nueva, que es la de la web, y por lo tanto fundamenta, ¿qué significa Fire? Fast Healthcare Interoperability Resources, y fundamenta su modelo de datos en recursos, que es tal cual como funciona hoy día la Internet, la web, en definitiva. Los modelos de cada cosa que uno quisiese expresar en salud están dados en el estándar. Esa es la gracia. Y esos modelos se llaman recursos. Creo que hoy día hay 152. Actualmente el estándar Fire posee 252 recursos que permiten modelar cada cosa que uno quisiera expresar o intercambiar en salud a través de este estándar. Por ejemplo, está el modelo de datos del paciente, que es un recurso. Está el modelo de datos del prestador, que es un recurso, en fin. Y como les dije, trabaja en base a una arquitectura que se denomina REST, que es muy moldeable, puede expresarse en muchos códigos para ser transportada como JSON o XML, y funciona en base a identificadores que son URIs. Por lo tanto, es fácil de alcanzar, es fácil de implementar porque trabaja en base a APIs, por lo tanto, acorta los tiempos de desarrollo y los costos de implementación. Y finalmente, para cerrar, está el estándar DICOM, que en realidad viene dado por fábrica. Hoy día la industria de dispositivos de imagenología y otros, de archivos, generan su intercambio de datos en DICOM. Hay un DICOM 3. algo que ha sido desarrollado. No quiere decir que la industria siga exactamente el estándar, pero el DICOM es un muy buen estándar para poder manejar información de archivos, específicamente de imágenes. Fire y CDA tienen componentes para poder transportar imágenes o archivos DICOM también, de manera de poder notificar desde un RISPAX hacia un GIS información proveniente de un examen de imagenología. Y finalmente llegamos a la interoperabilidad organizacional. Existe una organización que se llama IHE, que dicta reglas, o más que reglas, dicta sugerencias de cómo ciertos casos de uso debieran interoperarse y cómo debería ser esa interoperabilidad. Y el caso más claro es el caso de la historia clínica, ¿ya? En la cual IHE indica cuáles son los componentes que deberían tener una historia clínica compartida, los estándares a ocupar y cómo debería implementarse. Así que para cualquier caso de uso que uno quisiera buscar, IHE tiene ahí siempre su documentación para poder usar. Cerrando, para que venga Jorge con los casos de uso, solamente para indicarles, ya sabemos por qué, pero de verdad esto genera valor y se lo quiero traducir en valor monetario. En Australia se interoperó imagenología. Han tenido grandes problemas con eso. Pero tras haber interoperado ciertas piezas de imagenología a nivel nacional, se produjeron 6,6 millones de ahorro en el sistema de salud. Millones de dólares australianos en el sistema de salud. Al paciente se le hizo perder tiempo, o se le hizo ganar tiempo, a razón de 140.000 horas. Eso quiere decir que el beneficio para el sistema de salud australiano por solamente haber hecho un RISPAC nacional es brutal. Otro ejemplo, Canadá, Infoway. En Infoway lo que hizo a mandato del Estado fue informatizar las admisiones de urgencia. Tras haber informatizado el 40% de las admisiones de urgencia a nivel nacional, se generaron 334 millones de dólares canadienses por eficiencia de retorno. O sea, se ahorraron esa cantidad de dinero. A nivel de las personas, se ahorraron 8,5 millones de horas. Eso quiere decir 20 y tantas o 200 y tantas horas, vidas humanas, se ahorraron solamente con haber interoperado e informatizado la urgencia en salud. Y por lo tanto, el retorno es bueno. Cuando lo hacemos bien y cuando esto funciona, el retorno es muy grande, es muy potente y el beneficio para la sociedad también lo es. Muchas gracias. Ahora lo dejo con Jorge para que él siga con la parte de los casos de uso MAI. Muchas gracias, César. Le damos la palabra a Jorge.
Muy ilustrativa, muy buena tu presentación, César. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar a ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre, como dijeron, es Jorge Mancilla. Yo soy ingeniero del CENS. Trabajo en el CENS hace 5 años. Soy ingeniero de operaciones. Trabajo muy de cerca siempre con estándares, con generación, adaptación de estándares, con guías de implementación. Últimamente mucho trabajo con eso. También trabajo en la OPS como consultor también. Y hoy día, bueno, vengo después de la tremenda charla de César, vengo a dar unos pequeños casos de uso, casos de éxito o utilización, donde se ha utilizado, donde se han incluido los estándares, donde han podido mejorar, donde han podido introducirse y generar un cambio, o un cambio del estado actual al nuevo estado. Entonces, para eso les tengo una pequeña presentación. Estoy compartiendo. No, Jorge, nos está compartiendo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ya, bueno, entonces la charla de introducción a estándares, casos de uso y aplicación de estándares. Bueno, vamos a ver hoy día casos de uso, éxito y problemas de interoperabilidad, cómo los estándares lograron solucionar, resolver algunos problemas, algunos casos de algunos pequeños problemitas que pillamos que se identificaron en algunos sistemas. Bueno, son 4 casos los que voy a presentar principalmente. El primero, cuenta médica interoperable, un proyecto chileno. OPS SAVI es uno de los proyectos que hemos trabajado ahora junto a César también para hacer vigilancia de los SAVI. Luego voy a mostrar un poquito de la core chilena, de la guía core chilena, en la cual estamos generando constantemente muchos o varios perfiles nacionales bajo el estándar FIRE. Y finalmente el Sistema Nacional de Receta Electrónica, el cual también generó una guía de implementación y está un poquito entrelazada con la core anterior, con la core chilena. Por eso también está incluida ahí. Bueno, el primero, la cuenta médica interoperable, el cual era fue un proyecto que fue del año 2017. Igual voy a dar una pequeña introducción del proyecto para que sepan de qué trataba, que era un proyecto que estaba destinado a capturar la información sanitaria y financiera de prestadores de salud y los cuales tuvieran esta información sanitaria y financiera se pudiera intercambiar contra FONASA, contra el Fondo Nacional de Salud chileno, y el cual la idea de esto era poder intercambiar toda la información de cuando un paciente llegara a atenderse a un centro de salud, el centro de salud pudiera comunicarse con FONASA, pudiera identificar al paciente, pudiera valorizar las prestaciones que se estaba haciendo, y finalmente se pudiera realizar el pago de las prestaciones que se estaba haciendo, ya sea con todos los descuentos que el seguro de salud le entregaba. Con esto se esperaba dar una continuidad al negocio, de manera que todas las transacciones, todo lo que la información comercial financiera estuviera registrada y no hubiera duplicidad de pagos. Ese era uno de los principales problemas, que había duplicidad de pagos que nos hacían retraso, etc. Entonces con esto se esperaba dar una continuidad, un workflow un poquito más continuo. Y obviamente todo eso se esperaba hacer utilizando estándares y para poder generar esta ansiada interoperabilidad. Los actores que trabajaron en este proyecto fue FONASA, fueron varios prestadores de salud privados y públicos, entre ellos, no sé, la Clínica Indisa, la Clínica Dávila, servicios de salud de diferentes regiones, el Departamento de Salud más Desarrollo, el cual era una patita que tenía Corfo en ese tiempo, que estaba dedicada a apoyar la salud digital. Y obviamente nosotros ahí como CENS, en ese tiempo como CENS, tomamos este proyecto junto a FONASA y junto a Salud más Desarrollo para poder llevarlo a cabo. Aquí puedo mostrar una pequeña imagen de cómo este proyecto cómo era el flujo de la información, lo que se quería capturar, lo que se quería borrar, lo que se quería registrar
el cual acá llegaba el paciente a la atención médica, llegaba el prestador era capaz de poder identificar al paciente con sus datos, con la identificación del paciente, lograba validarlo, decir que sí pertenecía al seguro de salud. Luego le daba los valores de las prestaciones las cuales el paciente quería hacer, se iba a realizar, perdón. Luego acá podemos ver que las prestaciones se le entrega la atención al paciente y luego finalmente se llega el pago de los prestadores o se llega al momento donde el paciente ya puede pagar. El paciente pagó en la primera instancia, disculpen, pero finalmente el sistema logró entregarle la información sobre los pagos que el paciente debía realizar. Entonces toda esta información, todo este intercambio de información entre los prestadores, entre el sistema de salud, entre diferentes sistemas, era el problema que no estaba estandarizado. Entonces era imposible poder intercambiar esa información, para lo cual este proyecto, luego de muchas consultas, muchos trabajos, muchas reuniones de trabajo, se llegó a definir que este proyecto se iba a realizar bajo el estándar HT7, versión 2.5.1. Entonces acá podemos ver uno de los mensajes que se intercambiaban, se llegó a intercambiar en este proyecto entre FONASA, por ejemplo, acá podemos ver que este es un mensaje enviado desde el prestador a FONASA, utilizando el HT7 versión 2.5.1, en el cual podemos ver la información del paciente, podemos ver los datos del paciente, la fecha de nacimiento, el RUT, desde dónde va el mensaje, hacia dónde va. Y este mensaje lo que quería hacer es un ejemplo, es un ejemplo de cómo con el estándar HT7 B251 se logró realizar un piloto de estandarización e interoperabilidad de datos en salud. Entonces, esto es uno de los primeros, para mí también fue uno de los primeros proyectos que trabajé en interoperabilidad. Y bueno, lamentablemente por problemas gubernamentales el proyecto no siguió adelante, pero logramos hacer muchas pruebas como piloto y sí logramos interoperar e intercambiar información entre los distintos sistemas. Luego, existe otro proyecto en el que estoy trabajando, es el proyecto de la OPS, pero es ESAVI, el proyecto de vigilancia de los ESAVI. Entonces aquí les voy a explicar un poquito qué son los ESAVI. Bueno, son eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, o otro nombre que también tiene que son eventos adversos posteriores a la vacunación. ¿Qué son estos? Son cualquier situación de salud que sea desfavorable y no intencionada que ocurre luego de la vacunación o la inmunización del paciente. Y que estos eventos no necesariamente están relacionados directamente con el proceso de la vacunación o con la vacuna misma. El problema de esto es que la vigilancia de los ESAVIs son poco comunes. Por esta razón es complicado lograr llegar a tener un N bastante grande para poder tomar decisiones, para poder determinar si una vacuna fue buena, fue mala, para poder garantizar finalmente que las vacunas sean seguras y se administren de manera segura. Por tanto, lo que se espera o lo que se está haciendo en este momento, por ejemplo, es hacer un monitoreo de ESAVIS, pero a nivel regional, a nivel latinoamericano, el cual se espera que todos los países que estén relacionados en este proyecto envíen información a OPS de una manera estandarizada, controlada y que se pueda entender. Entonces, luego de que la OPS aplicaron la encuesta de sistemas de información, se pudo determinar que el 83% de los países no tenían sistemas de información suficientemente maduros como para poder hacer esta vigilancia de ESAVIS. ¿Qué se encontró? No sé, gran porcentaje de los países encuestados tenían formularios en papel. Y luego esos formularios en papel los pasaban a Excel y a una planilla, y esos eran enviados. Entonces ahí teníamos el gran problema de que escribieron mal, de que traspasaron mal los datos, errores en la información. Entonces
no permite una buena vigilancia. También habían muchos sistemas que tenían la información fragmentadas, que también fue un caso que mostró César, los dos casos en los que él mostró. Información fragmentada, o sea, habían países que tenían información por regiones, no compartían información, no podían integrarse, no podían generar datos, un dato común como para poder tomar una decisión sobre los resultados de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que se espera con este proyecto? El proyecto que se desarrolló ahora, OPS SABI, es ir fortaleciendo las capacidades de los países para promover una estrategia de digitalización sobre la vigilancia de los ESABI. ¿Y cómo se está trabajando con esto? Principalmente, como César también mencionó, la estrategia OPS es promover FHIR. Para este proyecto se está utilizando FHIR, además de otros estándares para poder, FHIR como un estándar sintáctico y otros estándares semánticos para poder intercambiar la información de de los diagnósticos, de otro tipo de información que tiene que ir dentro de la vigilancia. Entonces, para este proyecto se generó una guía de implementación, la cual tiene todos los perfiles y los cuestionarios que se realizan para este seguimiento de SABI, y lo que aquí podemos ver, lo que se espera es que los organismos responsables de cada país envíen la información bajo el estándar FHIR a la OPS, de manera de poder tener un repositorio central y donde toda la información esté contenida y se pueda realizar análisis de esta información. Al final les voy a mostrar las 3 guías que fueron las que se desarrollan, porque si no vamos a perder tiempo, estamos justo con el tiempo. Otro de los proyectos que estamos trabajando es el proyecto de la guía chilena, CORE. Es un proyecto que venía de hace mucho tiempo atrás, y por fin ya está saliendo a flote, y ya tenemos varias versiones de esta guía. Pasó el proceso de balotaje esta guía, ya está en versión STU, ya se pueden hacer pruebas con ella, ya está en la versión, existe la versión ya 1.7, la cual está mucho más depurada que hace un año atrás. Pero ¿por qué nació esta guía? ¿Por qué se generó esta guía? ¿Por qué hacer una guía nacional y no ocupar el estándar? Simple, porque el estándar FHIR está hecho para el 80% de los casos de uso. Y existe un porcentaje, que es el 20%, que se debe adaptar a cada región, a cada uso local, a cada caso de uso. Y es por esta razón, una de las razones es que se hacen perfiles nacionales, y otra razón es porque ya nos había pasado muchas veces que en diferentes proyectos, por ejemplo, querían guardar la información del paciente. Y en cada uno de los proyectos, si bien generaban un perfil, ocupaban el estándar FHIR, lo ocupaban de distinta manera o le aplicaban distintos campos, no tenían ninguna estructura nacional en el fondo, no está adaptado a la realidad nacional. Entonces, finalmente, aunque todos ocuparon FHIR, la semántica de los datos que venían ahí adentro no nos permitía poder utilizar esa información. Entonces, no teníamos interoperabilidad, porque si bien estábamos intercambiando información, no la podíamos leer, no nos servía. Entonces aquí es donde llegamos, la necesidad de definir perfiles nacionales, cosa que cada persona que quiera llegar a utilizar FHIR, estos perfiles cabe mencionar que se están haciendo bajo la organización HL7 Chile, entonces están validados ya por FHIR. ¿Y qué pasa? Cada persona que necesita generar un proyecto en Chile y quiera levantar un proyecto, bien digo, y ocupar, no sé, intercambiar información de un paciente, va a ir a esta guía, va a sacar el perfil de paciente y eso lo va a ocupar. Sobre ese puede hacer modificaciones, puede agregar más cosas, pero no puede eliminar lo que ya está. Entonces con esto nos permite intercambiar información entre diferentes organizaciones, tenemos una definición local, nosotros la estamos creando de manera que podemos realizar modificaciones junto a las necesidades locales que se van visualizando día a día, o que van proponiendo cambios, proponiendo nuevas modificaciones de la guía, y de esta manera se evita que diferentes organizaciones generen sus propios perfiles, que es lo que ya les expliqué. Acá podemos ver una imagen de la guía, después la vamos a mostrar.
podemos ver que en este momento ya hay cerca de 13, 14 perfiles que están ya validados y en proceso de poder hacer pruebas con ellos. Y el último proyecto que les voy a mostrar es el Sistema Nacional de Receta Electrónica. Bueno, aquí les voy a dar un poquito de contexto también. Es un estudio en Alemania, se determinó que el 6% de los ingresos hospitalarios en Alemania, perdón, que un estudio informó que los eventos adversos de medicamentos era la razón del 6% de los ingresos hospitalarios en Alemania, lo cual obviamente conlleva a gastos, a dejar pacientes sin atención, porque tuvieron que atender a pacientes que no requerían o no deberían haber estado ahí. Luego otro estudio en Noruega reveló que un 18% de los pacientes hospitalizados tuvieron muerte por los eventos adversos de los medicamentos que fueron mal entregados o recetados. Podemos ver que 1,5 millones, el Instituto de Medicina ha estimado que 1,5 millones de los eventos adversos de medicamentos son prevenibles y más de 7.000 muertes de pacientes pueden estar relacionadas con errores de escrituras deficientes y de llenados de recetas o que no entendieron cómo el médico diagnosticó los medicamentos, lo que mostró César con las escrituras esas poco legibles. Entonces, la ventaja de la receta electrónica era el cumplimiento de la reglamentación, las recetas emitidas cumplen con un formato establecido, la trazabilidad de la receta, podemos saber si la receta ya fue despachada, fue dispensada, la prevención de la falsificación de la receta, recetas que se entregan a diestra y siniestra hoy en día, solo con un talonario es súper fácil dar receta. La información, el resguardo de la información, ya que esta información va a estar guardada en repositorios centrales, se puede acceder de manera oportuna. Un lenguaje oficial, van a tener un lenguaje oficial permitiendo la comunicación entre sistemas. Aquí está la interoperabilidad semántica que he comentado, que es utilizar algún vocabulario para la anotación de los medicamentos y la prevención de errores de medicación, ya sea porque no se entendió la letra, no se vio no se entendió lo que el médico estaba recetando, entre otros errores de medicación. Bueno, aquí podemos ver un dibujito de cómo funciona la receta electrónica, los actores que están involucrados, está la superintendencia, está servicios semánticos, está el registro civil de identificación, sistema para clave única para poder validar si poder recetar los medicamentos. Y finalmente podemos decir que la necesidad, este proyecto nació de la necesidad de definir perfiles nacionales relacionados con el Sistema Nacional de Receta Electrónica. O sea, este proyecto, tal como la guía COR, también posee perfiles específicos para este proyecto en específico. La necesidad de intercambiar datos entre diferentes organizaciones relacionadas que estén participando de este proyecto, utilizar los perfiles generados para este proyecto específico. Como bien digo, ya se han generado varios perfiles para este proyecto, si mal no recuerdo son 4. Y una de las ventajas que quería contarle aquí es que estamos utilizando, para este proyecto, se están utilizando o reutilizando perfiles que se generaron de la guía COR que anteriormente les había contado. Entonces, para finalizar, les quiero mostrar las guías para que las puedan ver. Ustedes pueden acceder también a los 3 proyectos estos que les acabo de mencionar. Esta es la dirección. Acá podemos ver la ruta y esta es la página de la guía COR de Chile. Si nos vamos acá podemos ver que generalmente las guías tienen una estructura muy similar, que se basa en dar una pequeña introducción, para qué sirve, cómo se ocupa. Y podemos ver acá, por ejemplo, si nos vamos a la sección de perfiles, podemos ver
todos los perfiles que se han generado para la guía para Chile, para la guía core chilena, todos estos perfiles ya están medianamente trabajados, están en una versión ya para poder hacer pruebas. Entonces cada persona que quiera hacer un proyecto y necesita ocupar, no sé, transmitir, interoperar datos de pacientes, viene acá, toma este perfil y sobre ese puede ir agregando cosas o modificándolo a su gusto. Luego, sobre esta guía, sobre la core, acá podemos ver ahora la receta médica electrónica, el proyecto de receta médica electrónica, el de receta que les acabo de mencionar, y acá también podemos ver en artefactos, que es lo que quería mostrarles, que acá también podemos ver los perfiles que se han desarrollado para este proyecto, que es el recurso de el perfil de prescripción, receta y dispensación. Estos tres perfiles están diseñados y desarrollados ad hoc para este proyecto. Y finalmente el otro proyecto es el OPS SAVI, que es la vigilancia de los SAVI. Y también, bueno, la parte que más interesa ver son los perfiles que se han ido desarrollando, además de otros datos que se necesitan, como son los, no sé, tablas con datos, también se necesitan para poder trabajar la semántica también, porque el estándar Fire solo no tiene mucho sentido, sino que también tenemos que ocupar semántica, y aquí tenemos los value set, los cosystems, que son artefactos que nos permiten crear, nos permiten apoyar el uso de apoyar a Fire con la semántica. Y finalmente acá abajo también podemos ver para el proyecto PS, podemos ver los perfiles que se han generado, podemos ver el cuestionario SAVI, que es el que se supone debemos interoperar entre diferentes sistemas. Y acá vemos la estructura de un cuestionario, y también acá podemos ver varios ejemplos de cómo se ha respondido, cómo se ha hecho estos cuestionarios. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu presentación. César les puso en el chat las direcciones de las guías que mostró Jorge para que ustedes las copien y tengan acceso. Hemos terminado solo con 4 minutos de retraso, así que yo les agradezco a nuestros relatores de hoy día por la puntualidad. Y nos vemos el día 18. La próxima semana esperamos verlos tan masivamente como hoy día. Tenemos 79 personas conectadas y esperamos que se puedan subir más y de otros países. Aquellos que les interese que algún técnico de su equipo se suba, están cordialmente invitados, y esperamos que nuestros correos para incorporarse a los proyectos estén llenos a partir de mañana, porque los queremos ver a todos en todos los proyectos. Muchas gracias a todos y les deseo un muy buen fin de semana a partir de mañana. Muchas Sí, gracias. hay una pregunta de Carlos respecto al Fire de Xavi. Eso depende de la OPS, no de nosotros. Si la OPS autoriza, lo podemos compartir, pero por ahora no se puede. May, rápidamente agradecer mucho al equipo de intérpretes que nos han ayudado con la traducción inglés-español, y comentarles que no sabemos si vamos a poder usar exactamente esta misma liga de Zoom para la reunión de la próxima semana y las subsecuentes, pero en todo caso estaremos enviándoles una liga nueva si fuera el caso, y si no, las instrucciones correspondientes. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Sí, y para reforzar lo que puso Miguel en el chat, vamos a compartir con ustedes las presentaciones, la de introducción más las 2 clases, y vamos a hacer las versiones en inglés para mandárselas en el más breve plazo a los grupos de habla inglesa. Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias a todos, que estén muy Chao, bien. chao. Chao, chao.